ir tomando su lugar, por favor. Esta es la sesión en la que vamos a tener un tiempo con los niños para que les den una instrucción bíblica. Sabemos que prioritariamente esto es en el hogar y en casa. Nosotros los padres hemos tomado esa responsabilidad, pero también entendemos que por la dinámica de nuestra reunión es necesario ahora sacarlos un ratito. Xiomara se va a llevar a los niños, entonces si ustedes, papá o mamá, no tienen que ir a dejarlos para no ocasionar más movimiento. Los niños es momento de salir y hay un grupo de personas que van a estar atendiéndolos en el área del comedor. Entonces, aquí está Xiomara a la salida y los niños ya van corriendo. No es necesario, si usted es padre o madre, que los lleve. Las maestras iban a esperar a los niños, pero los niños ya corrieron y llegaron primero que las maestras. Entonces, pero bueno, ya van para allá y el resto nos quedamos aquí. Al menos que su hijo llore o haga una de esas cosas cuando se separa de usted, pues llévelo, pero si no pasa eso, déjelo ir. Está el lugar cerrado, no hay ningún problema con eso. Bueno, pues qué bendición, ahorita los veía que estaban hablando, supe en carne propia, les iba a decir cómo hablan, pero vi que unos estaban orando uno por otro, y dije yo, no, mejor me callo. Ya supe en carne propia lo que sienten cuando que ya termine, ¿verdad? Pero qué, ¿verdad? Dice Tony, pero qué maravilloso es saber que eso es el cuerpo de Cristo. Hay muchas ocasiones, hermanos, en las que nosotros pudiéramos ministrarnos y bendecirnos con lo que Dios está haciendo a nosotros y nos callamos. Y a lo mejor tú tienes un tremendo gozo por algo que Dios ha venido haciendo en tu vida, por algo que Dios ha estado hablando a tu corazón, que a lo mejor, ok, es tu experiencia y a lo mejor ahí se va a quedar y qué bueno. Pero lo que no nos damos cuenta es cómo esa experiencia quizás tendría el poder, el potencial de bendecir la vida de otra persona. Entonces yo los animo, ahí en el libro de Daniel hay un secreto, hay una palabrita escondida en todo lo que ahí en Daniel hay, y es esta: las maravillas de Dios conviene que sean ¿qué? Proclamadas, declaradas, anunciadas. Entonces, cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando Dios hace algo que a lo mejor para ti es muy pequeño, a lo mejor para ti es muy grande, no lo sé. Pero cuando nosotros lo comunicamos y se lo compartimos a otra persona, puede haber una tremenda riqueza en eso, ¿no? Yo les decía ahora que estuve en California, esa conferencia de pastores, hubo algo que me llenó mucho. Escuché a un predicador, no lo había escuchado jamás, pero escuché a un predicador, y lo único que este predicador, le dije a mi hermano, lo único que este predicador nos dijo fue ánimo, no dijo otra cosa, ánimo, sigan haciendo el ministerio. Su mensaje, le dije, lo pudiera calificar como no muy bueno, pero estas dos últimas palabritas que él dijo, ánimo, sigan haciendo lo que están haciendo, manténganse en la lucha, era por sí suficiente, porque esa es la realidad de cualquier persona que sigue y sirve al Señor. Si tan solo nos buscáramos para decir, hermano, ánimo, la cosa está dura y a lo mejor la cosa se pone peor, pero ánimo, sigue adelante, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, corre la carrera que tenemos por delante. No lo sabemos. A lo mejor a ese que le dijiste corre la carrera que está por delante, a lo mejor andaba queriendo tirar la toalla. A lo mejor a ese que le dijiste pelea la buena batalla, ya tiene ahí la espada y la coraza y el yelmo tirado hace rato. No lo sabemos. Pero entonces esa es la riqueza de poder presentarnos delante de Dios y de poder animarnos unos a otros. Bueno, estoy en el tiempo exacto, las 11 de la mañana. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 49, por favor. Este era mi mensaje de esta noche, pero después de lo que escuché ayer por la noche de compartir de Gabriel, decidí hacer un cambio. Entonces, hay una palabra aquí, solo voy a referir a este verso,
para introducirme. Jeremías 49, versículo 15 al 16. Jeremías 49, versículo 15 al 16. He aquí que te haré, ¿cómo? Pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice, ¿quién? Jehová. Te haré pequeño. ¿A cuántos les gustaría que cuando ya estamos grandecitos el Señor nos dijera, no, ahora te vuelvo a hacer pequeño? A mí no. A lo mejor alguno aquí sí, porque piensa en las canicas, piensa en que el papá lo llevaba al parque, no sé. Pero luego lo segundo que Jehová manda decir al profeta a Edom, otra nación, no era ya Judá, esta era una palabra profética para Edom, le dice, te voy a hacer menospreciado entre los hombres. ¿Has sido alguna vez menospreciado? Un montón de veces. ¿Se ha sentido alguna vez que cuando va caminando dicen, ahí va menospreciado González? Y luego dice el verso 16, tu arrogancia, fíjense bien, te engañó. La arrogancia, hermanos, es un pecado que tiende a engañarnos, que tiende a hacernos pensar y creer de nosotros mismos algo que no somos. Y luego dice, y la soberbia de tu corazón, otro tremendo pecado que me encanta cómo el Señor inspira a Jeremías aquí a señalarlo. La soberbia de tu corazón, porque de ahí surge. Vean algo, una vez que Jeremías ha sido usado por Dios fielmente para dar palabra profética, ya lo dijimos, palabra de Jehová a la nación de Judá, una nación que por cierto tenía una característica que vimos ayer, una nación que estaba pero contenta, y que el profeta estaba ahí neciando en lo mismo y en lo mismo, van a ser destruidos, van a ser llevados cautivos, vale más que cuando venga la espada ustedes pongan la cabeza. Todos decían, no, este es un traidor de Judá. Pero una vez que el profeta fue fiel a lo que Dios lo llamó a proclamar en su propia nación, es que entonces el Señor le da palabra para otras naciones, para Edom, para Egipto, para otras naciones que no eran la propia nación de Judá. Porque esta es una realidad en nuestras vidas, hermanos. Una vez que nosotros somos fieles en el lugar donde Dios nos ha colocado, haciendo lo que Dios nos ha demandado que hagamos, nosotros no tenemos que andar buscando una puerta por donde entrar. Lo que el Señor hace es abrirnos la puerta. ¿Sabe que cuando uno no está respondiendo al llamado de Dios de manera adecuada, anda buscando puertas para cruzar? Ahí anda buscando una puerta. Yo hago esto, yo canto, yo enseño, yo predico, yo esto, yo lo otro. Pero cuando uno es fiel en lo que Dios lo ha puesto a hacer y no andas buscando puertas, entonces el Señor te comienza a abrir una puerta por acá, puerta por allá. Y tú dices, ¿de dónde? Bueno, es que este es un resultado a la fidelidad del llamado de Dios. Hoy quiero hablar de uno de los grandes pecados que Judá cometió en el tiempo del profeta Jeremías, y que es muy probable que más de uno aquí presente esté incurriendo en él, esté en peligro de llegar a él, o ya esté metido en él. Diga conmigo, orgullo. Como esta gente estaba sorda pero contenta, el Señor tenía que ponerle ilustraciones, tenía que ponerle metáforas, tenía que hacerle ver de alguna manera clara lo que era claro, porque Dios les estaba hablando claramente. ¿Cuántos saben aquí que Dios no se anda a ciegas?
Cuando nos habla nítidamente. Así como ahorita que se asoma allá a la alberca y ve lo que hay en el piso, ¿verdad? Ve cada rayita, ve cada cuadrito. Así es Dios, nos habla nítidamente, nos habla claramente. No se anda por las ramas. No anda a tientas o a ciegas ahí. No, Él va claramente. Así le estaba hablando Dios a la nación de Judá. Pero ellos estaban sordos, pero contentos. Entonces, esa es la razón por la que les dibujó algunos mensajes. Por la que usted va a encontrar que el profeta Jeremías hizo un par de locuras. Pues decía que estaban medio locos, ¿no? Fue y metió un cinto debajo de una roca y después fue y lo trajo todo podrido. Le pide el Señor que no se case porque quería ilustrarle a Judá esto. Y hoy vamos a ver algo, una idea, una ilustración que también el Señor le pidió a Jeremías que hiciera. Le dice, desciende a la casa del alfarero. Todo esto tan solo era para que ese pueblo sordo pero contento, hagan de cuenta, prendieran la televisión y ahí vieran la imagen. La telenovela de Judá 1, Judá 2, Judá 3, Judá... Si a las 5 de la tarde prendías la televisión, ahí estaba Dios mostrándoles nítida y claramente lo que Él quería. Entonces el orgullo es algo peligrosísimo. Es un poderoso enemigo. Es un poderoso gigante que neutraliza nuestras vidas. El orgullo tiene el potencial de poner fin a una relación genuina con Dios y expone a las personas a un engaño espiritual. Expone a las personas a creer que son algo que no son. Y el reto que yo quiero dejar esta mañana es que cada uno debemos asumir que esta es una lucha real. Creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia, es la vida del rey Saúl. Creció en un orgullo increíblemente. ¿Saben qué pasa con el orgullo? El orgullo muchas veces no lo identificamos en nosotros mismos. No lo vemos en nosotros mismos, el orgullo. Pero cuando no lo vemos en nosotros mismos, hermanos, el orgullómetro, para detectarlo en otros, está todo lo que da. Entonces yo le quiero decir una cosa. Si usted es de esos cristianos que a donde va y anda pitando el orgullómetro y anda diciendo, ay, qué orgulloso doña Cayetana, ay, qué orgulloso la hermana Chanita, ay, qué orgullosa la hermana Cabuanita, agarre el orgullómetro y láncelo lo más lejos posible de usted y se va a dar cuenta de algo. Usted detecta el orgullo en otra gente porque usted es más orgulloso que esa gente. Y como usted no quiere enfrentar, como yo no quiero enfrentar mi pecado con Dios, entonces ando buscando gente que... Y el asunto no funciona así. Miren, ellos crecieron en arrogancia y en soberbia que no pudieron ver. ¿Por qué? ¿Por qué crecieron en orgullo, en soberbia? Miren, había un emblema que la nación de Judá tenía, era un emblema poderosísimo. Era un templo. Este templo, un buen día el rey David dijo, ¿cómo es que yo vivo en este palacio y el Señor no tiene dónde morar? Ahí sigue viviendo en una carpita. Bueno, refiriéndose al arca del pacto. Entonces dijo David, vamos a levantarle un templo a Jehová. Y comenzó a hacer preparativos, tenía ahí los planos y tenía ahí todo y comenzó a reclutar el oro y todo lo necesario para hacer ese templo. Un buen día entra un profeta y le dice, no, David, está muy buena tu idea, pero el Señor dice que no vas a ser tú, va a ser un descendiente tuyo, porque en tu reino ha habido mucha sangre. Entonces viene Salomón y Salomón edifica ese templo. Ya tenía los planos, ya tenía el oro, ya tenía todos los elementos necesarios para edificar ese templo. Viene él y edifica, por eso se le conoce como el templo de Salomón. ¿Se acuerda usted de la presentación de ese templo? Cuando llegó el momento, qué increíble pasaje de las Escrituras, no tenemos tiempo de ir allí. Pero cuando Salomón dedica ese templo, qué maravillosa oración, qué increíble oración.
Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la magnificencia, hoy y por siempre. Dígnate, Señor, de mostrar tu presencia en este lugar. Dice que estaban los sacerdotes allí. Y los sacerdotes tuvieron que dejar de ministrar, porque era tan fuerte la presencia de Dios en ese lugar, que no era necesario. No era necesario, hermanos, que nadie ministrara. Qué maravilloso es cuando la presencia de Dios nos invade, nos inunda, y no es necesario que nadie ministrara. Ayer que decía Gabriela Chequina del Señor, me acordé de nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos y que no saben si son, si hablan español o hablan inglés, ¿no? Yo estaba en una iglesia una vez de esos, y estaba ahí el predicador haciendo un muy buen trabajo, y cuando se refiere a la Chequina dice, la chicana del Señor estaba entre nosotros. Este lugar, el templo, tenía de pie 400 años. Y ellos se jactaban del templo, porque el templo era el símbolo visible de que la presencia de Dios estaba sobre ellos. Ese templo, que en su origen, en el corazón de David tenía un buen propósito, en la edificación de Salomón tenía un buen propósito, eso que era bueno en su momento se convirtió en un pecado para ellos de idolatría. Idolatraban el templo, para que lo entiendan más rápido. Estaban tan seguros de que nada ni nadie los podría vencer, porque estaban confiados en su templecito. Jamás creyeron que ese templo caería. Por eso cuando Jeremías comenzó a decir, se va a caer piedra sobre piedra, ellos decían, está loco, es un traidor a la gloria, a la majestuosidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Jeremías les decía que tenían autosuficiencia en su religión y en sus liturgias. ¿Sabes que hoy hay muchas cosas que a ti y a mí nos pueden generar orgullo espiritual? Y tenemos que reconocerlas. ¿Cuál es el origen del orgullo? Querer ocupar un lugar de supremacía, querer ocupar un lugar en un cartel, querer ocupar un lugar en el servicio del Señor, cuando Dios no está avalando, cuando Dios no está diciendo tu vida corresponde con lo que quieres hacer. Miren Proverbios 3:34, no lo busquen, rápido lo leo. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Dígalo conmigo, a los humildes dará gracia. ¿A quién da gracia a Dios? A los humildes, no a los soberbios. Si un soberbio quiere la gracia de Dios, primero tiene que tener un buen tiro con la soberbia. Y una vez que deje de ser soberbio y que esté humilde, entonces Dios le da gracia. Este es el proverbio que en el Antiguo Testamento mejor define lo que es humildad, mejor define lo que es una escasez de orgullo. El orgullo es un enemigo increíble. Cuando irrumpe en la vida, causó grandes males. María tuvo lepra. David censó al pueblo cuando Dios no le pidió que lo censara, nomás para decir, soy un rey poderoso. ¿Se acuerdan lo que el Señor le mandó por andar de chistoso? Una mortandad. Pedro le dijo al maestro por ese orgullo, no te dejaré. ¿Que no es el mismo que lo estaba negando? Porque Dios sabe la dimensión de este pecado, porque Dios reconoce el problema de este pecado en la vida del ser mortal. Le dice a Pablo, te he mandado un aguijón para evitar que crezcas en orgullo. Si usted lee el contexto de ese pasaje, usted va a entender ahí y va a reconocer una palabra: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces has orado tú? ¿Cuántas veces he orado yo? Y le hemos dicho al Señor, Señor, mándanos un aguijón para mantenernos humildes. ¿Ha hecho esa oración usted o no? ¿Sería un hipócrita si le digo que sí? Yo no la he hecho. Pero le tengo otra noticia. El Señor no nos pide permiso para mandarnos aguijones. Y eso es maravilloso. Porque entonces cuando nosotros estamos queriendo salir con nuestra agenda, Dios dice, no, no es como tú quieres, no es como
como a ti se te antoja, es como yo quiero. Ahora, este mismo proverbio que leímos tiene su contenido en el Nuevo Testamento. Santiago dijo, cuando escribe su carta, cuando escribe a los creyentes, Santiago dice lo siguiente: Dios da mayor gracia a los humildes. Pero ¿se acuerda qué hace con los soberbios? ¿Los qué? Los resiste. La palabra orgullo en griego significa brillar por encima de otros. Increíble. Cada vez que la expresión orgullo en el Nuevo Testamento se utiliza, lo que la Biblia nos está dando a conocer es la idea, la expresión de un hombre de decir, quiero brillar por encima de otros. Ahora, quiero abrirle el panorama un poquito de lo que es el orgullo. Déjeme, le doy algunas definiciones de algunos hombres que han hablado acerca del orgullo. Juan Calvino dijo, no hay hombre que no disfrute del orgullo. Tenía razón. No hay hombre que no disfrute del orgullo. Qué fuerte estoy, qué guapo estoy. Cuando yo entro al supermercado, todas las chicas voltean a verme. Que no te has dado cuenta es que cuando vas entrando al supermercado traes una mosca arriba de tu cabeza y realmente están viendo a la mosca y se están riendo de que la mosca está arriba de ti y están diciendo, este tipo tiene días que no se baña. Pero el orgullo nos hace pensar que somos grandes, poderosos. Jonathan Edwards dijo, el orgullo es la peor víbora que habita en nosotros. Es la peor víbora que habita en nosotros. J.R. Vick dijo, el orgullo busca destronar a Dios y coronarse a sí mismo. Ese es el orgullo. Busca destronar a Dios y coronarse a sí mismo. Paul Washer ha dicho, un hombre está en peligro cuando no se da cuenta que está en peligro. Eso es lo que el orgullo logra. Ponernos en peligro cuando nosotros creemos que no estamos en peligro. Sugel Michelin ha dicho, el orgullo, escúchalo, el orgullo fue la madre de los primeros habitantes que poblaron el infierno. Donald Carson dice, el lugar donde Dios ha destruido supremamente toda la arrogancia y la pretensión humana es la cruz. ¿Dónde tiene respuesta un corazón orgulloso? ¿Dónde tiene respuesta nuestro problema de arrogancia? Hay un lugar donde tiene respuesta, es a los pies del Calvario. Y no es aquel día lejano cuando tú le abriste el corazón al Señor para decirle, Señor, te recibo como Salvador. Hay que ir a los pies del Calvario todos los días. Hay que ir a los pies del Calvario todos los días para trabajar con el pecado que mora dentro de nosotros. De tal forma que para vencer el orgullo tenemos que ir al mismo lugar que Jesús fue. Tenemos que ir a la cruz. Tomar toda nuestra suficiencia en el sacrificio del Calvario, donde, por cierto, ninguno de nosotros podemos jactarnos de nada. ¿Por qué es que la respuesta al orgullo es el Calvario? Porque ese es el lugar donde ninguno de nosotros podemos jactarnos de nada. ¿De qué tienes que jactarte cuando sabes que el Hijo de Dios vivió, murió, fue sacrificado por ti y por mí, yendo hasta el Calvario? ¿De qué tenemos que jactarnos? No hicimos nada. Entonces, en cambio, la humildad es la manera baja de pensar de nosotros mismos. Eso es lo que Jesús dice en el Sermón del Monte acerca de los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu somos aquellos que nos hemos identificado con el Señor y que somos realmente unos, voy a usar esta palabra en lo espiritual, somos unos pordioseros. Es decir, sabemos que vivimos de la dádiva continua de Dios en nuestras vidas. Pase conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 18. Déjeme entro al tema o al mensaje que encontré aquí en este pasaje de Jeremías. Jeremías 18, versículo 1.
palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete. ¿A dónde? A la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aquí están nuevamente las palabras que leíamos esta mañana. Verso 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento, ¿de qué? De nuestro malvado corazón. Creo que los últimos versos 11 y 12 resumen el mensaje de anoche que Gabriel nos compartía. En ese enamoramiento que había entre Judá y Dios, como una novia con su novio, algo había sucedido, lo habían abandonado, el pecado los había completamente descarriado del verdadero camino. De alguna manera tú y yo somos muy similares a Israel, cuando Dios ha venido hablándonos y dándonos pautas hacia dónde nuestras vidas deben dirigirse, pero no queremos obedecerle. Ahora hay algo: siempre el propósito de Dios será que sus planes se cumplan y se lleven a cabo en nuestras vidas. La pregunta que yo tengo que hacer cuando leo un pasaje como estos, en los que Jeremías está hablando del trabajo del alfarero, la pregunta que yo me hago siempre es: ¿qué tan disponible, qué tan dispuesto estoy yo para que el Señor sea un alfarero? ¿Qué tan disponible? Porque miren, cantarlo está re fácil. Hasta lloramos cuando lo cantamos. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y lo cantamos. Y lloramos y nos sentimos muy bien. Y si cierras los ojos te imaginas las manos de Dios formando. Pero no se pongan místicos ahorita, porque yo también me voy a poner. El asunto es, cuando un buen día el Señor dice: al taller de alfarería, ¿dices presente o dices me rajo? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos? Porque ninguno de los que estamos aquí, que yo sepa, somos masoquistas. Entonces no es como que el Señor dice: a ver, fórmense aquí los que quieren ir a la alfarería. Nadie va. Ninguno. Yo tampoco. Pero nuevamente les digo, el Señor no nos pregunta si queremos. El Señor entiende nuestro perverso, nuestro malvado corazón, y nos dice: no se trata de que quieras, se trata de que necesitas ir al taller de la alfarería. Entonces Dios envió al profeta a la casa del alfarero, y allí es donde Dios visiblemente le enseñó que el alfarero tiene la capacidad de rechazar a alguna vasija por su pobre calidad.
¿Por qué es que el Señor dice a la casa del alfarero? ¿Por qué es que el Señor nos tiene que regresar a la casa del alfarero? Porque la vasija es de pobre calidad. Usted sabe el nacimiento de la palabra sinceridad, cuando los alfareros hacían sus obras maestras, porque cada obra que un alfarero hace tiene sus retos, sus desafíos. Entonces en el tiempo bíblico se hacían estas obras, y cuando la obra que el alfarero terminaba de hacer no tenía ningún defecto, no tenía ningún error, tenía un costo. Pero cuando la obra del alfarero tenía alguna deficiencia, tenía algún error, ellos tomaban cera y la ponían a la vasija para darle volumen, para cubrir su desperfecto. Entonces, tú podías tener una obra muy similar en un taller de alfarería y una costaba 1,000 pesos. Y la otra que era muy similar costaba 150 pesos. Y la gente decía, ¿por qué si son casi iguales tienen ese costo? Entonces el alfarero tenía que decir algo, porque esta es sincera. Es decir, estaba perfecta. La otra de 150 tiene cera. Entonces, ¿cuándo es que el Señor dice, la vida de mi hijo, la vida de mi hija califica para regresar al taller de la alfarería? ¿Cuándo es que el Señor? Cuando ve, hermano, que nuestras vidas, como vasijas de barro que somos, están deficientes. Ahora, ojo con esto. No lo califico yo, no lo califica algún líder, no lo califica un hermano de la congregación. No, nosotros no tenemos para qué perder el tiempo de hacer eso. El que califica las vasijas es Dios mismo. Entonces, en este pasaje podemos entender algunas cosas. ¿El alfarero quién es? Dios. Dios es el alfarero. El banco del alfarero son las circunstancias que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Aquellas áreas, aquellas cosas que Dios va a utilizar para formar nuestro carácter es el banco del alfarero. La vasija de barro en este pasaje es una vasija que se echó a perder. Aquí es la casa de Judá, que desobedeció a su alfarero. En este pasaje en específico, lo que Dios quería ilustrar, la metáfora que Dios quería dar a Judá era esta: yo sigo siendo el alfarero. Las circunstancias por las que están pasando es una inminente destrucción de la ciudad, una inminente cautividad a Babilonia, y ustedes están reprobados como vasijas. Por eso los tengo que derribar otra vez. El alfarero depende de la calidad del barro para hacer su obra. O sea, que también está el barro. De la misma forma, Dios depende de la forma como nosotros respondemos al llamado divino. Hay dos maneras en las que el barro puede responder al alfarero: lo obedece o lo desobedece. Dios va a seguir siendo Dios, y Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero en este proceso del alfarero, en este proceso del taller del alfarero, que tú resistas al alfarero, que yo resista al alfarero, va a retrasar el plan del alfarero. Y eso no lo entendemos. Es claro cómo el barro puede frustrar las intenciones del alfarero y obligarlo a empezar de nuevo. Ahora vamos a hablar de cuestiones dolorosas. ¿Han sido alguna vez quebrantados? ¿Han pasado alguna vez en su vida espiritual, en los años que tienen de caminar con el Señor, Dios ha tenido que tratar con ustedes y quebrantarlos? ¿Sí? ¿Sí? El que diga que no, ahorita le ministramos nuevo nacimiento. Porque una de las señales precisamente de que somos sus hijos y de que somos barro es esta: el Señor no nos va a quebrantar una sola vez, hermanos. El Señor nos va a quebrantar las veces que Él crea necesario para nuestro beneficio espiritual. Pero la desobediencia
es el peor enemigo del alfarero. Al estar haciendo su obra en el barro, podemos frenar o retrasar el plan de Dios al edificar nuestros propios planes fuera de la voluntad divina. Por eso es que una de las cosas que más difíciles se nos hacen cuando estamos en el taller del alfarero es que decimos, me está doliendo mucho lo que el Señor está haciendo conmigo. Todavía ni empieza y ya estamos llorando. El Señor apenas está lavando las manos y tú lo ves, ¡ah! Tenemos una llorona ahí, porque somos bien llorones. Entonces sí somos bien llorones. Y el Señor dice, ¿de qué te quejas? Si todavía ni empiezo. Es como cuando al niño le dices, te van a inyectar. Y le dices, te van a inyectar y ya está llorando. Vas y compras la jeringa y tiene a toda la familia intercediendo por él. No ha empezado el asunto. Entonces yo quiero nada más enfatizar algo. El dolor de Dios en el quebrantamiento tiene un propósito increíble en nuestras vidas. Si nosotros entendiéramos que ese dolor es para nuestro bien, no nos quejaríamos. Es más, nos les pondríamos de pechito al Señor. Empieza ya, Señor. Si es por mi bien, empieza ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a racionalizar, comenzamos a autojustificarnos, comenzamos a decir, no se vale, Señor, la traes conmigo. Mejor cállese, no le diga eso al Señor, no se lo diga. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle eso al Señor? Si tan solo pudiéramos ver el producto como Dios lo ve al final, nunca, jamás nos atreveríamos a desobedecerlo, a reclamarle, a cuestionarle, porque Él, hermano, sigue siendo ¿qué? El alfarero. Aparte de ser Dios, sigue siendo el alfarero. Es de calidad, es la calidad de nuestra respuesta a Dios que proporciona el ambiente para que Dios vaya obrando en nuestras vidas y haga su obra. Otra cualidad del barro no solamente es la obediencia, es el sometimiento. Si nos sometemos a los planes de Dios, si no nos sometemos a los planes de Dios, su obra se arruina en nosotros. Porque hay una cosa que tenemos que entender: el barro no se puede automoldear a sí mismo. Requiere un alfarero. Miren lo que Isaías 64:8 dice. Ahora pues Jehová, Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dígale al que está a su lado, eres obra del alfarero. Eres obra del alfarero. Usted es obra del alfarero, yo soy obra del alfarero. Que estuviéramos allá con la maestra de español en la escuela, yo soy obra del alfarero. Tú eres obra del alfarero. Él es obra del alfarero. Nosotros, ustedes, ellos, todos, pues ya para acabar rápido. Pero necesitamos entender que no somos controlados por la suerte, por el destino, por la casualidad. Somos controlados por Dios. Y si somos controlados por Dios, sería bueno que ya entendiéramos los procesos de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el problema entonces? Si todo eso está muy bien, está muy suave, ¿cuál es el problema? El problema es que el quebrantamiento duele. Y hay una parte de ti y de mí que va a resistir ese quebrantamiento, que se llama orgullo. ¿Qué resiste que yo sea una persona quebrantada por Dios? ¿Qué es lo que presenta resistencia para que yo sea quebrantado por el Señor? Mi orgullo. Y el tuyo también. Esta es la parte que va a luchar contra el alfarero. Esta es la parte que va a pelear. ¿Se acuerdan lo que dije? El origen del orgullo es buscar un lugar de supremacía. Dios es soberano como alfarero. Pero cuando Dios comienza a hacer lo que Él quiere hacer, entonces mi orgullo quiere ese lugar de supremacía. Para hacer lo que yo quiero que se haga, no lo que Dios quiere que se haga. Entonces, la ilustración que tenemos es el control absoluto que Dios tiene sobre su pueblo. Dios tenía control absoluto sobre el pueblo de Judá, aunque ellos no lo entendieran así. Es Dios en su absoluta soberanía
quien tiene el derecho de volver a iniciar el proceso de formación en nuestras vidas las veces que Él quiera. ¿Cuándo puede empezar el Señor este proceso de formación? Las veces que Él quiera. Pero ahí estamos nosotros. ¿Otra vez, Señor? ¿Me vas a pasar por aquí? ¿Otra vez? Y vale más que nos callemos, porque va a estar peor si no lo... Porque lo que habla es nuestro orgullo. Y el Señor, ya dijimos, resiste a los soberbios. ¿Pero da qué? Mayor gracia a los humildes. Entonces nos vale más humilditos. Nos vale más que entendamos el plan de Dios en el proceso de formación que Él tiene cuando está obrando allí con la vasija. Yo he escuchado a algunos hermanos y yo a veces le he dicho al Señor, ¿otra vez me vas a pasar por aquí? ¿Otra vez me vas a pasar por aquí? Pues Él es Dios. Y si Él quiere, te va a pasar por ahí. Y si Él quiere, me va a pasar por ahí. Porque ninguno aquí que yo sepa estamos graduados. Si no, ya no estuviera. Ahora imagínate, si Dios tiene poder para formar, para moldear reinos, para quitarlos y ponerlos como lo hizo en el tiempo de Jeremías, entonces puede hacer de nosotros lo que Él quiera. Dios sigue teniendo la autoridad para derribar, para arrancar, para destruir, para edificar y para plantar. El barro no puede pelear con el alfarero. Sin embargo, en muchas ocasiones somos engañados por nuestro orgullo, por nuestra carne, al creer que podemos dictarle al alfarero qué hacer. Al creer que podemos declararle al alfarero qué hacer sobre nuestras vidas. Miremos el derecho del alfarero sobre el barro. Pablo lo describe en Romanos 9. Pase conmigo allá. Romanos capítulo 9. Pablo está hablando de esto, de esta misma idea, y describe ahí precisamente al alfarero. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Para qué? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para qué? Para deshonra. Habla de la autoridad del alfarero. No es el barro el que le dicta al alfarero lo que tiene que hacer. Es el alfarero quien dice, quien dicta, quien tiene en su capacidad de poder decir cómo son las cosas. Esto me lleva a pensar que Dios como alfarero no se da por vencido con nosotros. Si algo sale mal en el proceso del alfarero, entonces lo que el alfarero simple y sencillamente hace es volver a empezar. Y les tengo noticia. Cuando Dios dice vuelvo a empezar, no es como los estéreos que tú traes en tu carro. Ahí vas tú con el CD, va cantando el asunto, vas caminando, apagas el carro y lo único que hace ahí el CD es hacer una pausa. Te subes 2 horas después, arrancas el carro y la pista arrancó en el lugar donde tú lo habías dejado. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Bueno, Dios no empieza donde se quedó. Dios empieza, ¿de qué? Dígamelo, ya lo dijo usted. ¿De dónde empieza Dios? De cero. Y algunos oraríamos, Señor, modernízate. Pero no, Él es el alfarero, hermanos. Entonces, Judá lo estaba rechazando una y otra vez. Dios le daba una oportunidad, venía y les hablaba por un profeta y ellos no entendían. Porque ya dijimos que estaban sordos pero contentos.
Es la misma forma como Él opera, nos habla, nos confronta a través de la palabra, nos habla por una circunstancia. Viene alguien y nos lo dice, viene alguien y nos lo vuelve a decir. Viene el perico y nos vuelve a decir lo que no hemos querido escuchar de otros. ¿Por qué? Porque una de las cualidades del alfarero es que si la vasija tiene que ser quebrantada para empezar de cero, miren, Él no lleva prisa. Yo no sé por qué nosotros los cristianos llevamos tanta prisa. Ya, Señor, hazlo. Ya. Dios no lleva prisa. Ayer mientras estábamos jugando, estaban jugando ahí los niños, nuestra organizadora de juegos dijo, aquí no hay segundas oportunidades. Bueno, yo voy a decir lo contrario ahorita en el tenor del alfarero. Aquí sí hay segundas oportunidades, nomás que te va a doler mucho. Me va a doler mucho. El Dios al que nosotros seguimos, y Gabriel lo decía ayer, ¿no? Gabriel decía, a algunos se les dio oportunidad, a otros no se les dio oportunidad. Uno de esos a los que no se les dio una segunda oportunidad fue a Acán, ¿se acuerdan? Ahí cuando tomaron Jericó. Vino el juicio de Dios y vino de una sobre ellos. Y se llevó entre las patas, como decimos aquí en México, a los que andaban ahí con él queriendo echarle porras. Pero la Biblia nos da algunos ejemplos de hombres a los que Dios les brindó una segunda oportunidad. Moisés, Elías, David, Juan Marcos, Jonás, Pedro. En cada caso, simplemente Dios hizo eso. Tomó lo que quedaba de la obra original y comenzó de cero a formar. La segunda oportunidad en este sentido del alfarero es una promesa maravillosa de Dios, pero no debe ser tomada como una excusa para volver a desobedecer. No lo dice la Biblia, pero nuestros proverbios mexicanos a veces son muy atinados y a veces tienen mucho sentido en lo espiritual. Pero nosotros somos tercos y tercas como las mulas. Ya el Señor nos habla por un lado y nosotros decimos, está bueno, Señor, pero al dar vuelta volvemos a hacer lo mismo, porque somos tercos. Y esa es la naturaleza de nuestro pecado. Si el juicio de Dios viene sobre nuestras vidas, es por una simple y sencilla razón, porque hay pecado. Pecado que a lo mejor tú mismo no estás identificando, yo mismo no estoy identificando. Y lo único que puede detener el juicio de Dios sobre tu vida y sobre la mía es un verdadero quebrantamiento, es un verdadero arrepentimiento. Miren, Dios les estaba todavía hablando por el profeta Jeremías, y Jeremías fue fiel al llamado de Dios por una razón, porque él esperaba que el reino de Judá pudiera arrepentirse, pero nunca se arrepintió. ¿Por qué el Señor nos habla y nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar y nos vuelve a señalar alguna indicación? Porque Él nos ama y porque Él quisiera que tú y yo nos arrepintiéramos. Pero ojo con esto, no abuses. Que tú no sabes si el día de mañana, nosotros no sabemos cuándo puede venir juicio sobre nosotros. Entonces no abuses. Yo sí me voy a colgar. Pero lo que no saben es que cuando yo dije ayer me voy a colgar, por ahí un hermano se puso en esa plancha y me agarró ahí, hizo el contrapeso y yo dije, bueno, pues más o menos está en mi... Sí, hay un balance. Ayer que dijo Gabriel, yo no me voy a colgar. Pero hay algunos que estamos demasiados colgados y no nos damos cuenta de algo. Dios puede venir y traer juicio cuando Él lo quiera traer. Pero en su bondad, en su amor, en su misericordia, está hablando a nuestras vidas, a ti y a mí, para quebrantamiento, para arrepentimiento. Porque si no hay verdadero y genuino arrepentimiento,
El barro, ¿qué es lo que pasa con el barro? Se endurece, y se endurece de manera equivocada. Cuando somos sordos a su voz, entonces lo único que hacemos es volver a empezar el proceso. Dios tiene que rehacernos. Enfatizo de nuevo el principio que hemos repetido. Hay muchos sordos pero contentos, ya no en Judá. Hay muchos sordos pero contentos en la fila de la iglesia. Esa es una vía rápida para el orgullo y para la soberbia espiritual, pero también evidencia la senda de un apóstata en nuestros días. Evidencia el corazón de alguien que ha abandonado al Señor aunque venga a la iglesia. Barro endurecido no sirve. Cuando el barro se ha endurecido y no ha logrado nada, Dios tiene que aplastar el barro, molerlo, machacarlo y poder de nuevo, poner de nuevo en la rueda e iniciar el trabajo de nuevo. A este proceso se le denomina en la Biblia quebrantamiento. Ahora, pregunta, si hay que ir a la casa del alfarero, si hay que descender a la casa del alfarero como Jeremías está descendiendo aquí, como el Señor le está diciendo a Jeremías, ve, la pregunta que tendríamos que hacer sería, ¿orgullo o quebrantamiento? ¿Cuál es la respuesta, queridos alumnos? Quebrantamiento. El problema es que cuando vamos allá, nosotros decimos orgullo. El Señor nos abre la puerta de par en par y nos dice, bienvenido a la casa del alfarero. Y nosotros llevamos una camiseta así como la que nos ponemos para el campamento. Y lo único que esa camiseta dice es una Y con una O. Dice yo. Porque aunque la Real Academia me vaya a reprobar esta mañana, usted sabe que la palabra orgullo se escribe con doble L, ¿verdad? La palabra orgullo en la Biblia suena de una manera distinta. Termina con una Y y una O. Orgullo. Yo estoy por delante. Cuando el Señor nos invita a esa casa del alfarero, muchos de nosotros llegamos con nuestra camisa que dice yo por aquí, con nuestra camisa que dice yo por aquí. Llegamos con uno de estas ruedas que se ponen a veces los que venden ahí productos. Pregúntame cómo estás, magnífico. Y aquí traes en el prendedor yo. Llegas con una gorra que dices yo. Llegas con un pantalón que está todo marcado y lo único que el pantalón dice es yo. Y todavía llegas con unas banderitas que dicen yo. Ay, si traías gafas, cuando te quitas las gafas, en vez de tener ahí la pupila, yo. Y sacas la lengua y ahí está marcado yo. El hombre considera cualquier cosa que se rompe como algo inservible. Y terminamos tirando las cosas. ¿Se dan cuenta? Ya se quebró, tíralo. Ya se rompió, tíralo. Ya se rompió. Para Dios, solo aquellas personas que han sido quebrantadas son útiles. Si tú no has sido quebrantado, si yo no he sido quebrantado, yo no le sirvo a Dios. Así hagas lo que hagas, sepas hacer lo que sepas hacer, tengas magníficos talentos. Si tú no has sido quebrantado por Dios y has entendido el proceso de Dios, no servimos. Aunque yo quiero advertirte algo. No sé por qué se me ocurren cosas que ni traigo apuntadas. Si tú sigues en ese camino, sí vas a servir para algo. Vas a servir para hacer leño en el infierno. Esa es la senda final del orgullo. Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia a los humildes. Bajemos nuestra guardia. Es tiempo de que bajemos nuestra guardia, de que permitamos que el Señor comience a hacer realmente su obra de quebrantamiento. Este es el modelo utilizado por Dios en todos los casos. Las personas que Dios utiliza son personas quebrantadas, molidas, dañadas en todo su interior. Los que vieron la película
ayer el testimonio de Josh McDowell en la noche. Él es uno de mis héroes de la fe contemporáneos, vive todavía. Una de las cosas que me impresionan de Josh es que él no se oculta para hablar de sus fracasos, como él lo dice. Lo único que yo tenía que entregarle al Señor eran fracasos. Yo no pensé que Dios pudiera hacer de mis fracasos algo maravilloso. Cuando yo vi la película, yo peleé que las últimas imágenes no estuvieran al español, pero en las últimas imágenes que se vieron y que algunos comenzaron a pararse pensando que había terminado la película, muestran lo que Dios le ha permitido a este hombre hacer. Más de 150 libros escritos, traducidos a más de 40 idiomas. Ha visitado las universidades más prestigiadas de todo el mundo en 40 años. Ha hablado a más de 8 millones de jóvenes en esas universidades. Un hombre que viaja, que escribe, que ha comprobado en 40 años de ministerio, un poco más, una fidelidad al Evangelio de Dios, sin desviarse. Y cuando tú lo escuchas, dices, yo nunca pensé que Dios pudiera tomar los fracasos de una persona y usarlos para bien. Dios usa gente quebrantada. Dios usa gente que no da una apariencia, que no se jacta de nada, sino que ha sido pasado por ese proceso de quebrantamiento. Hace unos poquitos años, 2 años quizás, escuché su testimonio a través de un video. Lo había leído por muchos años, sabía de su testimonio, pero nunca le había escuchado compartir su testimonio de manera personal. Y cuando él estaba compartiendo este apartado de su vida de abuso sexual que tuvo entre los 6 años y los 13 años, la película no lo dice ayer, pero yo voy a agregar el dato, entre los 6 años y los 13 años, este hombre fue abusado sexualmente en un promedio de entre 3 y 6 veces por semana, durante 7 años. Y cuando él cuenta en vivo su vida y él comienza a llorar, él dice, ustedes se preguntarán por qué estoy platicando esto, por qué estoy diciendo esto. Y él da la estadística y él dice, lo estoy diciendo porque de cada 10 personas que hay aquí, 3 están en mi mismo caso o están peor. Por eso estoy diciendo esto. Dios usa gente quebrantada. Dios no puede hacer nada en el corazón de un orgulloso, de un soberbio que lo está resistiendo. Los que no reconocen sus faltas delante de Él no están entendiendo el proceso de quebrantamiento. Solo el Espíritu Santo puede venir y revelarnos las áreas de pecado en nuestro interior que necesitan ser transformadas por Dios. ¿A dónde nos lleva el verdadero quebrantamiento? Nos lleva a entender dónde estaríamos sin su gracia. Es ahí cuando reconoces, estoy quebrado, estoy deficiente, no sirvo para nada. Ahí donde reconoces la riqueza absoluta que hay en su gracia. La palabra quebrantamiento en hebreo significa aplastar, moler, machucar. Describe el quebrantamiento de un vaso terrenal. Si usted y yo agarramos un vaso de cristal en este momento, un vaso de barro, y yo lo suelto de aquí al piso, en esta dirección de 2 metros quizás, ¿qué es lo que cree que va a pasar con el vaso? Se va a hacer giras. ¿Qué es el quebrantamiento? Es correcto cuando usted dice, siento que Dios me está aplastando. Es correcto, eso es. Algunos dicen, siento que Dios me está moliendo. Sí, sí lo está haciendo. Algunos dicen, me siento machucado. Sí, el Señor te está machucando. Nomás que somos bien sacatones. Cuando la obra empieza, aquí está el vaso y el Señor lo suelta. Nomás venimos aquí y ya nos estamos quejando. Y es ahí, cuando te comienzas a quejar, que ahí sí el Señor dice, pausa. Aquí se quedó el vaso. Y no se logró el objetivo.
Y esto es resistir el trabajo del alfarero. Entonces Dios lo que hace, dice, el vaso sigue estando deficiente, el vaso tiene que ir al taller del alfarero. Empezamos otra vez. ¿De dónde empieza? ¿De aquí? No, entonces empieza otra vez de arriba. Y ahí vamos en esa misma dirección. Ay, Señor, cómo me duele. Aquí se pausa. Y en ese ejercicio del orgullo de nuestras vidas nos podemos pasar la vida entera. Yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, sin nunca cumplirse el objetivo real del verdadero quebrantamiento. Por eso es que el proceso del quebrantamiento puede ser muy prolongado para algunos aquí y puede ser muy rápido para otros aquí. Porque si entendemos qué es lo que Dios quiere, entonces lo vamos a reconocer en nuestras vidas. Pero es Dios y no nosotros el que pone tiempo y trato a nosotros. Algunas marcas del verdadero quebrantamiento te las doy. 1. Un corazón quebrantado trae una sensibilidad a toda violación de las normas de Dios. Un corazón que está quebrantado reconoce con toda sensibilidad cuando estamos violando un principio de Dios. No lo ocultamos. 2. Un corazón quebrantado es un corazón sensible que discierne lo que está mal. Es decir, nadie tendría que decirle estás mal en esto. Un corazón quebrantado no tiene que esperar que alguien le diga estás mal. Un corazón quebrantado simple y sencillamente reconoce, estoy mal en esto, estoy caminando mal. 3. Un corazón quebrantado es flexible, es enseñable. Jamás tiene una mente obstinada y rebelde. Ahora, si tú estás aquí y reconoces todo lo contrario, hermano, es porque no estás entendiendo quizás el proceso del quebrantamiento. 4. Un corazón quebrantado es suave y la palabra de Dios penetra fácilmente. Pero un corazón orgulloso resiste la palabra de Dios. Es un corazón impenetrable por la palabra. 5. Un corazón quebrantado significa una persona que está en sumisión a Dios. Que está ahí diciendo, sí Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, haz lo que tú quieras. ¿Me quieres machacar? Machácame. ¿Me quieres destruir? Destrúyeme. Porque es tu obra, no es la mía. 6. Un corazón quebrantado no tiene orgullo. Las ideas acerca de su importancia se han ido. 7. Un corazón quebrantado no tiene hipocresía. Se revela con honestidad delante de Dios. 8. Un corazón quebrantado tiene una profundidad sincera delante de Dios. Sincera. 9. La oración de un corazón quebrantado es real. Tiene sentimientos profundos y reales. Una de las oraciones que más me bendice es escuchar la oración de una persona quebrantada. De repente escucho a mucha gente orar, pero mi oído tiene una afinidad cuando escucho el corazón de una oración quebrantada. Cuando escucho que alguien está gimiendo, está clamando y está diciendo, sí Señor. Eso cautiva mi oído, hermano. Porque ahí reconoces, ¿te acuerdan de aquella oración? Estaba por un lado el fariseo. Yo oro, yo hago esto, y por acá estaba el publicano. Señor, ten piedad de mí, oh pecador. Ahí estaba la oración de un quebrantado y la oración de un soberano. Digo, porque hay gente que cuando se pone duro el asunto se ponen muy espirituales. Ni la voz les conocemos. Pero nomás el asunto está medio turbio en sus vidas, de enfermedad, de alguna presión. Caray, ¿de dónde sabía tanta Biblia este hermano? Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y comienzan a hacer la historia del pueblo de Israel en su oración.
Tú dices, ah, caray, ¿de dónde salió esto? Salió de un corazón cobarde y temeroso. Salió de un corazón religioso que no es genuino. Pero ¿sabes qué? Que no está quebrantado. Porque lo único que busca es querer apantallar al Señor. Y de paso querer apantallarnos a nosotros mismos. Y nosotros a veces nos apantallamos. Pero Dios, que discierne los corazones, sabe de cada quien sus cosas. Entonces, qué diferente es cuando escuchas la oración de un quebrantado. Señor, tú lo sabes todo. Me está yendo como en fe. Y si tú me quieres tener así, alabado sea tu nombre. Ah, ¿qué es eso? Aquí hay algo distinto. 10, un corazón quebrantado no se logra por una instrucción. No se logra por ir a un seminario de quebrantados o a una terapia con los quebrantados, no. Se alcanza a través de los tratos de Dios con tu vida. Los tratos de Dios con tu vida. ¿Por qué necesitamos quebrantamiento? ¿Por qué es que necesitamos quebrantamiento? Miren, fue cuando los 300 soldados elegidos por Gedeón, recordando la historia de Gedeón, quebraron sus cántaros, un tipo del quebrantamiento de ellos mismos. Las antorchas que habían sido escondidas brillaron para la consternación de sus adversarios, que Dios trajo victoria. ¿Qué hicieron con sus cántaros? Los quebraron. Fue cuando la pobre viuda quebró el sello de su pequeña vasija de aceite y la derramó, que Dios la multiplicó para pagar sus deudas y para proporcionarle un medio de sustento. Es cuando el hermoso grano de trigo es quebrantado al morir en la tierra, que su corazón germina y produce cientos de grano. Y así sin cesar, a través de la historia, en toda biografía, en toda la vegetación y en toda vida espiritual, Dios debe tener cosas quebrantadas. Aquellos que están quebrantados en cuanto a la riqueza, quebrantados en cuanto a su propia voluntad, sus bellos ideales, su reputación mundana, quebrantados en sus afectos, en sus tiempos de salud, despreciados, que parecen totalmente abandonados y débiles, son los que el Espíritu Santo toma y usa para su gloria. Como nos dice Isaías, un pasaje que muchos no entendemos: los cojos arrebatarán el botín. ¿Cómo que un cojo va a arrebatar el botín? Un cojo cuando mucho va a llegar a pepenar lo que se le cayó al que llevaba el botín. No, Isaías dice no, los cojos van a arrebatar el botín. Podremos decir, tengo salud, tengo dinero, tengo propiedades, tengo amistad, tengo familia. Pero si decimos eso, hermano, somos como cualquier del mundo, como cualquier otra persona. Pero hay algo que un pecador no puede decir que tú y yo sí podemos decir. Un pecador no puede decir, tengo al Señor como mi Salvador. Usted, si es que esa es su condición en su corazón, sí lo puede decir, si es que lo está siguiendo y lo está sirviendo con todo su corazón. Entonces, hay cosas en este mundo que nos pudieran generar orgullo, que nos pudieran generar vanagloria. Me atrevo a pensar que muchos no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Porque cuando entiendes el plan y el propósito de Dios para tu vida, tendrás que entender, vamos a ser quebrantados. Me atrevo a pensar que aquí en nuestras filas hay uno que otro sordo pero contento. Me van a soñar, y cuando me sueñen van a escuchar ahí sordos pero contentos. Me atrevo a pensar, pero ese es mi propósito y no se los tengo que ocultar. Me atrevo a pensar que como el pueblo de Judá hay algunos aquí con conciencia cauterizada,
que se niegan a volver a la senda de Dios, que se niegan a ir a la casa del alfarero, aunque Dios les ha estado gritando, hablando por una y otra forma. Porque mira esto, este es el equilibrio. Dios es amor, pero si nosotros le desobedecemos, entonces Él tiene que corregirnos. Destrucción solo puede ser prevenida por arrepentimiento. La vasija de barro que se rompió en este pasaje ilustra el juicio severo de Dios sobre Judá. Eso es lo que ilustra. Pero Dios les había dado la oportunidad de arrepentimiento. Dios te está dando la oportunidad de verdadero, genuino arrepentimiento y quebrantamiento. Y quizás tú lo estás resistiendo por 1 año, por 2 años, por 1 década, por 20 años, por 3 meses. No lo sé. Pero Dios sí. Cuando Jeremías vio este cuadro, entendió que si la vasija se arrepentía, Dios haría una nueva nación. Pero ahí va. El pueblo despreció el arrepentimiento porque ellos realmente amaban su pecado. Dejaron lo mejor para abrazar lo peor y con gran honestidad y descaro decidieron no arrepentirse. En muchos círculos cristianos ya se está menospreciando el arrepentimiento. Ellos dicen que esto invalida la gracia de Dios. En cambio, Jesús dijo, si no se arrepienten, van a perecer. La predicación superficial que no enfrenta al individuo con su pecado y su culpabilidad puede tener muchos allegados. Allegados, hermanos, que jamás irán al cielo. Gente sorda pero contenta, engañada, que cada domingo van con una Biblia, cantan coritos, medios los emocionan. Jamás irán al cielo, porque el producto de una predicación superficial es un cristianismo superficial, sin ninguna esencia, sin ninguna demanda, sin ningún llamado al arrepentimiento genuino. No a, como decía Tony, a pegarnos una maquilladita. Dios no vino, Dios no entregó al Hijo, a su Hijo amado, para que tú y yo nos conformemos con una maquilladita. El mensaje central del Evangelio sigue siendo el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por esta razón que tenemos tantas conversiones en nuestros días que jamás dan una evidencia clara de la obra de Dios en su vida. ¿Qué es arrepentimiento? Literalmente significa reflexión, cambio de mente. Pero su uso bíblico no acaba ahí. Es la palabra griega metanoia, alude a un cambio de propósito y específicamente a un abandono del pecado. Jesús utilizaba esta palabra para repudiar la vieja forma de vida y acudir a Dios en búsqueda de salvación. Un cambio de mente te puede producir un cambio de conducta. Un cambio de mente te puede producir un cambio de conducta. Pero eso no es suficiente. Algunos cuando abordo este tema me dicen, ¿no te parece que eres muy cruel con alguna gente? No, yo no soy cruel. Yo simplemente leo la Biblia y entiendo. Hay mucha gente en la iglesia en nuestros días que lo único que ha hecho hizo un cambio de mente, por eso su conducta cambió. Ya no tomo, ya no fumo, ya dejé de engañar a mi esposa, ya no le pego a mis hijos. Eso no es suficiente. ¿Es un moralista lo hace? Eso alguien que va a estas conferencias de motivación, que alguien vino y le dijo, haga un cambio de mente para que tenga un cambio de conducta, lo va y lo hace. El Evangelio no vino para eso. El Evangelio vino para que reconozcamos, somos pecadores y por esta razón necesitamos a un Salvador que nos exhorta, que nos anima a tomar la cruz diariamente, que nos anima y nos insta a negarnos a nosotros mismos. Y por cierto, no es un epílogo en esta triada.
nos dice: síganme. Es todo un desafío. Entonces el verdadero arrepentimiento incluye nuestro intelecto, incluye nuestra emoción, pero también incluye nuestra voluntad. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que Dios trae a nuestra vida por causa del arrepentimiento es para nuestro bien. La del mundo tan solo es para muerte. La parte más importante de este proceso es cuando las vasijas tienen que ir al horno para ser calentadas. Ya que el alfarero formó y va a dar el toque maestro, entonces hay que pasarlo por fuego, porque el calor da fuerza y belleza, a la vez incrementa su utilidad y también su valor. Job 23:10 dice: mas el que conoce mi camino me probará y saldré como oro. ¿Qué va a hacer? Nos va a probar y vamos a salir como oro. Todavía después de que nos volvió a dar forma, tú dices: ya acabó. No, ahora va a probar si la vasija realmente tiene la calidad que él espera, y nos va a pasar por fuego para salir como oro. Primera de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. No se sorprendan, hermanos. No nos sorprendamos si de repente el Señor dice: ahora un poquito de fuego. No más. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuál fuego prefiere? ¿El de Dios, que es intermitente, o el del infierno, que va a ser permanente? No, si por entender estamos muy bien. Todos somos muy entendidos, ¿no? Podríamos recordar a los amigos de Daniel en el horno de fuego. Qué increíble experiencia debió haber sido, ¿no? Al entender que estaban siendo procesados por Dios, pero que a la par tenían la seguridad de su presencia. Cuando una prueba sale al paso, debemos rendirnos al alfarero y permitir que Él haga su voluntad. ¿Cómo responder a este mensaje? ¿Cómo respondemos? Bueno, número 1, vamos a la casa del alfarero. Si Dios nos está diciendo: desciende a la casa del alfarero, como le dijo aquí a Jeremías, vamos a hacerlo contentitos, quietecitos, entendiendo: Dios, tienes un plan maravilloso. No lo entiendo, ¿por qué otra vez? Gloria a Dios. Me llevas a la casa del alfarero porque me amas, porque sigo siendo una vasija, y si tú estás descalificando algo, Señor, es porque te intereso. Es porque he sido llamado por ti. Esa es una manera. La segunda manera como pudiéramos entender este mensaje es que quizás tú te has sentido fracasado en algún aspecto de tu vida, espiritual, familiar, moral, no lo sé, y quizás tú necesitas una segunda oportunidad. Yo no sé cuál es tu condición, pero lo que sí sé es: sigue habiendo un lugar a los pies de la cruz donde podemos ser enriquecidos por su gracia, su misericordia. Y cuando estamos ahí, Dios examinará nuestro corazón. La otra manera como puedes entender este mensaje es: somos vasijas, y Dios quiere que esas vasijas sean útiles. Es decir, que sean vasijas para su honra, no para su deshonra. Yo me identifico con que muchas vidas, mi vida como una vasija ha sido más para deshonra que para honra. Pero yo quiero que esa vasija sea para la honra de Dios. Otra manera de entender el mensaje es: no desprecies el fuego de algunas situaciones en las que el alfarero te quiere llevar. No desprecies el fuego, porque si pensabas que estaba caliente,
y no lo entendiste, el próximo día va a estar más caliente. Habrá algo de lo que tengamos que venir y arrepentirnos delante de Dios, de lo que tengamos que humillarnos delante de Dios, de lo que tengamos que ponernos a cuenta de Dios. Hazlo, es por tu propia salud y beneficio espiritual. No tengo mejor manera de terminar esto que una lectura que yo hice hace muchos años en mi vida. Algunos hasta ya se la saben de memoria, yo creo. Yo estaba peleando por escribirlo aquí o no escribirlo, pero al final dije, lo pongo, porque a lo mejor hay alguien que no lo ha escuchado. El maestro estaba buscando un vaso para usar y delante de él había muchos vasos. ¿Cuál escogería el buen maestro? Tómame a mí, soy brillante, de gran valor, y las cosas siempre las hago bien. Mi hermosura y mi brillo sobrepasan a todos los demás. Y para alguien como tú, maestro, solo el oro puede servirte. El maestro miró a ese vaso de oro y siguió. Avanzó sin decir alguna palabra. En un momento se detuvo y miró una alta copa de plata, angosta y erguida. Esta dijo: yo te serviré, querido maestro, derramaré el vino para ti, estaré sobre tu mesa donde sé que tú comas. Mis líneas son tan hermosas, mi tallado tan artístico, y por cierto, maestro, la plata te enaltecerá. El maestro quitó los ojos de ese vaso y siguió caminando hasta llegar a uno de bronce. Allí yacía él, no muy alto y de ancha boca, pulido como el vidrio. Aquí, 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 gritó el vaso de bronce. Yo sé que te serviré. Ponme sobre tu mesa para que todos los hombres puedan verme. Entonces escuchó otra voz: mírame a mí, gritó la copa de cristal, tan clara, tan fina, tan transparente. Aunque soy frágil, te serviré con mucho temor. Pero el maestro siguió caminando. Llegó así junto a la vasija de madera pulida y tallada que posaba con mucha solidez. Puedes usarme a mí, querido maestro, dijo la vasija, pero la verdad es que preferiría que me uses para poner fruta y no líquido. Se parece a algunos. El maestro siguió de largo y bajando la vista vio un vaso de barro vacío y roto, yacía indefenso en el piso, sin esperanza de que el maestro pudiera verlo, limpiarlo, sanarlo, llenarlo, usarlo o no. Nunca podría fijarse en algo tan insignificante. Sin embargo, el maestro se detuvo, por fin abrió su boca y dijo estas palabras: ah, este es el vaso que he esperado hallar. Lo arreglaré, lo usaré y será mío. No necesito un vaso con orgullo de sí mismo, ni tampoco uno angosto que pose sobre la repisa, ni el vaso de boca ancha pero ruidoso. Tampoco quiero al que muestra su contenido con tanto desparpajo. Así suavemente recogió el vaso de barro en sus manos, lo levantó, lo reparó, lo limpió y lo llenó de él. Luego le habló dulcemente y le dijo: vaso de barro, hay un trabajo que quiero que hagas. Solo da a otros como yo te he dado a ti. Los sordos pero contentos no tienen que ver nada con el vaso de barro. Se parecen al de cristal, se parecen al de oro, se parecen al de plata. Pero cuando nuestro oído es abierto, podemos decir: Señor, no sirvo para nada. Soy un fracasado, soy un derrotado. El Señor dice: eso es lo que ando buscando. Gente a la que yo pueda quebrantar, a la que yo pueda derribar, a la que yo pueda desarmar, machacar completamente. Hermano, el servicio al Señor no se trata de tus capacidades.
ni de mis capacidades. El servicio al Señor es a pesar de nuestras capacidades. Es a pesar de nuestras deficiencias. Es a pesar de nuestras dudas. Puestos de pie, por favor. Es a pesar de nuestros complejos. Haga de este momento un momento especial en su vida. Si usted tiene que abrir su corazón con Dios, hágalo. Si usted tiene que hablar con Dios seriamente, háblelo ya. Allí donde usted está, no lo voy a guiar un momentito en oración. Usted ore a Dios allí. En respuesta a esta palabra de Dios, hable con Dios. Te agradezco este día, Señor, la oportunidad de buscarte. Perdóname lo mucho que te he resistido. No ha sido poco, ha sido mucho. Perdona mi orgullo, Señor. Este pecado que viene a destronarte a ti para coronarse a sí mismo, perdónalo. Perdóname, Señor. Nos humillamos. Nos humillamos. Poderoso Señor, tú lo sabes todo de nosotros. No hay nada con lo que yo pueda impresionarte. Por más que yo insista en que puedo, muchas veces tú me dices no puedes. En vez de que yo insista muchas veces en que sé, tú vienes y me dices no sabes. Causa en nosotros verdadero quebrantamiento genuino delante de ti, Señor. Te amo, Señor. Queremos estar en tus manos como alfarero, porque ese es el lugar más seguro. Y si tú estás quebrantando nuestras vidas, es porque tú tienes planes para nosotros. Quizás no los entendemos, pero tú los tienes. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro. Y quizás, Señor, estás usando circunstancias que no me agradan, que no me gustan, pero permíteme someterme a tu autoridad y a tu soberanía, y a no menospreciar el trato que tú estás teniendo con nosotros. A no menospreciar el trato que tú estás teniendo. Señor, acaba con eso que ha impedido el verdadero fluir de Dios en nuestras vidas, el verdadero caminar en santidad, en fidelidad a ti. Si causa dolor, que lo cause, Señor, pero termina con nosotros lo que tú quieres hacer. Líbranos, Señor, de ser engañados y de ser sordos pero contentos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón.
Moldéame a tu imagen, Señor. En respuesta a ti, Señor, cantamos esto y te lo decimos con todo nuestro corazón y tú lo sabes. Quiero ser Señor Amante, como el barro en las manos del alfarero, como el barro en las manos del alfarero. Y hazla de nuevo, y hazla de nuevo. yo quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Un vaso nuevo. Esta es nuestra oración, Señor, y te damos a ti gracias por tu fidelidad como alfarero. Gracias por empezar de cero las veces que sea necesario. Y gracias por mostrarnos tu amor. En todo esto lo pedimos. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.